Alchemize es una obra de fantasía oscura que puede incluir escenas de violencia, abuso religioso, traumas complejos, impulsos suicidas, autolesión, experimentación en humanos, tortura médica, eugenesia, canibalismo, abuso sexual, violación, alusión a la necrofilia, guerra y supervivencia. Estas situaciones pueden resultar perturbadoras para algunas personas. Se recomienda discreción al momento de escuchar. Capítulo 59. Junius 1787. Elena yacía en el suelo. Entornó los ojos esforzándose por ver algo más, pero todo era un borrón difuso. Cuando intentó respirar, sintió un dolor tan repentino por todo el cuerpo que recobró la conciencia de golpe. Se llevó una mano al pecho e intentó inhalar, pero apenas lo consiguió. ¿Qué había sucedido? No lo recordaba. Intentó respirar mientras escuchaba un silbido agudo que provenía de alguna parte. Entonces lo vio todo en su mente de nuevo. Los camiones, el choque y... debía de haber estallado otra bomba. Trató de ponerse de pie. Quiso ubicar la explosión, pero el paisaje había cambiado por completo. ¿Dónde estaba la carretera? Solo había fuego y un cráter. Un dolor agónico la atravesó y su visión se tiñó de rojo. De alguna parte seguía brotando ese silbido, como si fuera una tetera hirviendo. Cuando intentó localizarlo, se dio cuenta de que provenía de su propia garganta. Se movió con extremo cuidado. Si se había dañado la columna, cálmate, concéntrate, evalúa tu estado y actúa en consecuencia. Se obligó a mirar hacia abajo y un gemido ahogado se le escapó de los labios. Tenía un trozo de metal clavado en medio del pecho, justo en el esternón. No consiguió apartar la mirada, estaba demasiado estupefacta para moverse. Iba a morir. Moriría en un hospital de campaña, igual que su padre. Tanta vivemancia, para acabar sufriendo el mismo destino. Cerró los ojos e intentó mantener la calma mientras recuperaba la sensación de su propio cuerpo. Sentía los dedos de las manos, también los de los pies. Al menos no se había dañado la columna. Intentó respirar, pero lo único que quería era gritar a todo pulmón. El dolor era peor que una puñalada. Irradiaba en todas direcciones, extendiéndose como una fractura por las costillas. Le ocupaba el total de su conciencia. Levántate, tienes que levantarte. A duras penas logró ponerse en marcha. Volvió a mirar hacia la carretera, aunque ya era solo un agujero. Había desaparecido, pero aún quedaba gente en el hospital. Consiguió levantar la mano y se arrancó la mascarilla. Pensó que ya daría igual si sufría daños por inhalar el polvo. El aire era mucho más frío. Inspiró un poco. No podía morir. Trató de levantarse y respirar de forma superficial, como si jadeara. Estuvo a punto de desmayarse cuando se incorporó. Cada movimiento era una agonía. La necesidad de respirar peleaba con el dolor insoportable que le causaba mover sus costillas y pulmones. Se mordió el labio y comenzó a andar hacia las puertas, paso a paso. Notaba en los pulmones las ganas de toser, pero se contuvo. Cada vez que lo intentaba sentía un dolor tan candente y agudo que se tambaleaba y perdía la visión. Si tosía se desmayaría, y estaría muerta antes de que recobrara la conciencia. No iba a morir, tenía que esperar. Alguien vendría a buscarla. Mayer la operaría. Chiseo trabajaría sin descanso para encontrar el quelante apropiado, y se recuperaría en un abrir y cerrar de ojos. Le había prometido a Kane que estaría a salvo, que no le pasaría nada, no podía morir. Atravesó las puertas y encontró una bandeja con instrumental abandonado, y unos cuantos frascos. Rebuscó entre ellos hasta dar con uno de láudano. Nada más descorchar el tapón, dio un trago y el líquido le provocó escozor en la lengua. No obstante, no tomó demasiado, ya que quería mantenerse lúcida. Buscó entre los demás medicamentos algún estimulante que le permitiera seguir avanzando. En ese momento, habría matado por un antitusivo. Se convenció de volver a mirarse el pecho. Llevaba tantas capas de ropa que no consiguió ver exactamente dónde le penetraba la metralla, ni si eran un litio que se disolvería en su sangre, o un trozo desperdigado del camión. Ojalá pudiera arrancárselo, pero sabía que no era buena idea. Si le había perforado el corazón o la aorta, se desangraría y moriría en cuestión de segundos. Tal vez ese trozo de metal la estaba manteniendo con vida.
Alguien vendría. Solo debía esperar a que volviera un camión. Se obligó a seguir caminando, porque le resultaba más fácil que quedarse sentada sintiendo la herida. Examinó a los pacientes que quedaban. El más cercano era un chico al que le habían quitado ya la armadura. Le faltaba un brazo. Tenía una vía intravenosa en el otro, pero bajo su cuerpo había un charco con demasiada sangre. Con una mano temblorosa, Elena le comprobó el pulso, y al no encontrarlo, le cerró los ojos y buscó más pacientes. Había más fallecidos, y otros tantos inconscientes. Solo unos pocos seguían despiertos. Los examinó a todos y tomó nota de dónde se encontraban. El láudano le había calmado el dolor hasta el punto de poder moverse con mayor facilidad. «¿Mamá?», gimió uno de los soldados, que cogió la muñeca de Elena cuando ésta pasó a su lado. La sanadora sintió una punzada de dolor en el pecho que se extendió hasta la columna, y puso fin al alivio. Estuvieron a punto de flaquearle las piernas y se mordió tan fuerte la lengua que saboreó la sangre en la boca. El soldado tenía el yelmo aplastado contra el cráneo. En la abertura se asomaba su rostro, con una parte magullada. Una sangre espesa brotaba de su cabeza y empapaba el pallet sobre el que estaba tendido. «Mamá», repitió, «llegará dentro de poco». No le soltó la muñeca, volvió a tirar de ella. La visión de Elena se tornó blanca. «Mamá, lo siento, se me olvidó despedirme. Lo siento». «No pasa nada, no te preocupes», lo tranquilizó Elena. Sintió que sus dedos se relajaban hasta soltarle la mano. Cuando bajó la vista comprendió que había muerto. Dio otro sorbo al láudano. Cada vez le costaba más evitar la tos. No sabía si la sangre que tenía en la boca provenía de sus pulmones o de la lengua. Aguzó el oído para escuchar si se acercaban más camiones. El sonido de la batalla comenzaba a apagarse. Se acercó con esfuerzo a las puertas. Conforme pasaban los minutos, estaba más convencida de que su herida era demasiado grave para los medios de los que disponía la resistencia. Los huesos partidos y la posible perforación en el corazón requeriría una cirugía manual muy precisa, que Mayer no sería capaz de realizar sin alquimia. Probablemente también tuviera un pulmón perforado. Necesitaría al menos 2 cirujanos, quizás 3. Si habían activado el protocolo de emergencia que solía aplicarse cuando había heridos en masa, nadie excepto Luke o Sebastian era lo bastante importante como para prescindir de 3 cirujanos. Apoyó la cabeza en la pared. Incluso si la operaban y todo salía bien, sus probabilidades de vivir eran escasas. Correría un grave riesgo de complicaciones e infección que agotaría los ya limitados suministros. El hospital salvaría a más personas si la dejaban morir. Cualquier análisis médico lo confirmaría. Independientemente de si llegaban los camiones o no, Elena iba a morir. Miró su mano y deseó tener resonancia para enviar un mensaje pulsado a Kane, para decirle de algún modo que lo sentía, que lo había intentado. La visión se le nubló. Los bordes comenzaron a difuminarse, como una tela que se encoge lentamente. Cuando parpadeó, vio a alguien delante de ella. Su mente se tambaleó entre la neblina de dolor hasta que cayó en la cuenta de que se trataba de un necrómata. La miraba con confusión, como si no tuviera claro si estaba viva o muerta. Notó un espasmo en los pulmones, unas ganas violentas de toser, de expulsar el fluido que inundaba su pecho. Se le escapó un gemido rasgado al intentar contenerlas. Por el rabillo del ojo percibió movimiento. Había más necrómatas. El sonido de la batalla había cesado. Anton y sus hombres habían muerto, o se habían retirado. Los necrómatas venían al hospital a por los muertos y los supervivientes. No podía permitir que se llevaran a los supervivientes. Dio un paso atrás y buscó un bisturí, algo afilado, un instrumento que causara una muerte rápida e indolora. No permitiría que los llevaran al puerto oeste, pero solo encontró vendas sucias y frascos vacíos de medicamento. Necesitaba un bisturí. Sintió un bulto bajo su ropa. Tardó un instante en recordar que guardaba en el bolsillo la obsidiana. La tenía en la mano cuando estalló la bomba y se la habría escondido sin pensar. Al intentar sacarla, se hizo un corte en el dedo. El fragmento debía de haberse roto en la explosión, pero aún estaba afilado. Elena iba demasiado lenta. Los necrómatas ya estaban dentro. Había cadáveres junto a la puerta y algunos necrómatas los apartaban a rastras, pero el resto se adentró en el hospital.
No se movían muy deprisa, pero eran más rápidos que Elena. Alcanzaron a los supervivientes antes que ella. «No», chilló con una voz rascada que resonó en su pecho. Uno de los necrómatas se dirigió hacia Elena, y ella trató de defenderse. Lo único que tenía a mano era la obsidiana. Atacó al necrómata con ella. Su piel suave y en descomposición se rasgó con facilidad, y la punta del arma tocó hueso. Aunque apenas había empleado la fuerza, el movimiento le provocó tanto dolor que le fallaron las piernas. Cuando se le despejó la mente estaba en el suelo, al igual que el necrómata. Sus dedos, cubiertos de sangre, sostenían la obsidiana, cuyos bordes se clavaban en su piel. Aún quedaban muchos otros necrómatas. Se le echaron encima y sus cuerpos taparon la luz rojiza que se colaba por la puerta. Elena sintió el viento en la cara. Cerró los ojos. Cuando quiso abrir los ojos de nuevo, los párpados le pesaban como si las pestañas se les hubieran enredado. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondió. Abrió los ojos de par en par. Había una luz tan deslumbrante que la cegaba, y todo lo demás se veía borroso y distorsionado a su alrededor. Se removió en el sitio y entrecerró los ojos. Kane estaba a su lado, pálido y con los ojos desencajados. Su rostro parecía más demacrado que nunca. «Tú...». La palabra sonó como un crujido extraño. Notaba la lengua seca y pastosa, como si no hubiera bebido agua en días. No sentía nada del cuello para abajo. Intentó bajar la vista, pero no podía moverse. Estaba paralizada. Intentó ver su propio cuerpo, pero lo único que distinguió fue una vía intravenosa en su brazo. Al forzar la vista, vio los frascos suspendidos de suero y otros medicamentos que volcaban su contenido en la sonda. «¿Cómo?», preguntó con la voz quebrada y atascada en su garganta. «¿Qué has hecho?». «¿Qué he hecho?», repitió Kane con calma. «Te he salvado la vida». Estaba respirando entrecortadamente. Gracias a las innumerables exigencias de Crowder, el sumo nigromante ha tomado una miríada de medidas de precaución. Solo 3 personas sabían lo de la bomba antes de que estallara. Y yo no era una de ellas. Cuando me enteré y envié a mis necrómatas, pensé que estaba comportándome como un paranoico. Seguro que entienden que no puedo frenar todas las putas estrategias. Al mental, me dije a mí mismo, para ver lo que había sucedido y saber lo mal que estaban las cosas. Tú no estarías allí, por supuesto. Me dije a mí mismo que no estarías allí, que estarías a salvo en el cuartel general, porque ese era el trato que habíamos hecho. Joder, ¿no fue eso lo que me prometiste? ¿Que no te castigarían? Lo sabía. Te dije que esto pasaría. Se le rompió la voz. No fue Crowder. Al menos, hablar le humedecía la lengua. Pero se moría por un trago de agua. Aún notaba la mente torpe, no entendía cómo había llegado allí. No los defiendas, Kane estaba lívido de rabia. ¿Te haces una idea de lo cerca que has estado de morir? He tenido que contratar a todo un equipo médico para mantenerte con vida. Si no pretendían matarte, ¿por qué te dejaron sola en ese puto hospital? Estábamos evacuando, respondió Elena poco a poco. Su lengua empezaba a obedecer. ¿Tú sola? Yo estaba al mando. Sorprendentemente, sintió que recobraba la lucidez. Los soldados no se merecían morir solos. Intentó incorporarse. Creía que sería capaz de pensar con más claridad si podía sentarse un momento para procesar lo que le había sucedido. Pues yo no vi a nadie allí mientras tú morías. No sabía por qué trataba de razonar con él, pero quería tranquilizarlo para poder reorientarse ella misma. Estamos en guerra, Kane. La gente muere. Teniendo en cuenta las muertes que tú has provocado, deberías saberlo mejor que nadie. Sabes que no voy a priorizar mi vida por encima de la de los demás. La miró fijamente durante unos interminables segundos. Su rostro delataba la furia que sentía. Pues deberías. De repente, su voz adquirió un tono gélido y sus ojos brillaron con un plateado que era casi blanco. Te lo he advertido. Si te pasa algo malo, me encargaré personalmente de reducir la llama eterna a cenizas. Y es una promesa, no una amenaza. Ten en cuenta que tu supervivencia es tan indispensable como la de Holdfast. Si tú mueres, mataré a todos los miembros de la Resistencia. Es evidente que ver peligrar sus vidas es lo único que hace que valores la tuya propia. Elena lo contempló completamente anonadada, aunque ese sentimiento no tardó en convertirse en pura rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Había subido tanto el tono que la voz se le quebró.
Si hubiera podido moverse, se habría abalanzado sobre él para darle una paliza con sus propias manos. Quería gritarle. Sin embargo, más allá de esa rabia, un horror profundo se instaló en ella por todo lo que aquello implicaba. Kane se había convertido en la amenaza que Crowder siempre temió. En el pasado se había mostrado leal para vengar a su madre, pero Lena ocupaba ahora su lugar, y eso había desatado en él una obsesión y una rabia incontrolables. Elena cerró los ojos, incapaz de mirarlo a la cara, y en su mente apareció el Uróboro como una imagen de autodestrucción infinita. Un dragón que se devoraba a sí mismo eternamente. Se le escapó un sollozo casi roto que le sacudió los pulmones violentamente. Intentó respirar para calmarse y que la habitación dejara de darle vueltas. La superficie bajo su cuerpo se hundió. Unos dedos metieron un mechón de pelo suelto por detrás de su oreja y le acariciaron la mejilla. «Conozco tu expresión como la palma de mi mano», suspiró. «Estás pensando que ahora tendrás que matarme, ¿verdad? Que soy una carga demasiado pesada». Elena no dijo nada y se negó a abrir los ojos. «¿De verdad lo harías?», lo miró fijamente. «Ya sabes que yo no te elegiría por encima de todos los demás. Sabes lo que pasaría si la resistencia pierde. No puedo elegirte, ni tampoco te salvaría si lo hiciera». Entonces Kane apartó la mirada. «Y jamás te lo perdonarías». A ella le tembló la barbilla. «No, lo cierto es que no». Se le formó un nudo en la garganta. Le costaba tragar y no podía levantar la cabeza. Pero no sería lo primero que soy incapaz de perdonarme. ¿Qué más da otra línea en los libros de historia? Kane guardó silencio durante un buen rato. «¿Qué harás cuando yo ya no esté?», le preguntó, como si eso fuera lo único que importara. «Seguro que te haces una idea». El techo se distorsionó al imaginar un mundo en el que Kane ya no estuviera, y ella estuviera sola, sin nadie más que ella misma a quien culpar. Detestaba la guerra. Al principio pensaba que podría con todo, que era lo suficientemente fuerte, que no habría límite que no estuviera dispuesta a cruzar o soportar. Por lo visto, Kane se había convertido en ese límite. No podía imaginar su vida sin él. No creía que pudiera seguir existiendo. Se le escapó un sollozo estrangulado, dándole la cara entre las manos, ladeando su cabeza para que pudiera respirar mejor. Ese era el único abrazo que podía ofrecerle. «Solo quiero que vivas, Elena», le temblaba la voz. «Es lo único que te pido». Elena soltó un sollozo más grave y oyó cómo le silbaban los pulmones al intentar tomar aire. «No puedo prometerte eso. Sabes que no puedo. Pero tampoco puedo arriesgarme a que cumplas lo que quieras hacer si muero». Kane la besó y ella sintió la súplica en sus labios. «Lo siento», repitió Elena una y otra vez, y otra. «Siento haberte hecho esto». Sonó una fuerte vibración. Kane se puso en tensión y se alejó mascullando una maldición. Se produjo otra vibración. 2 largas y 2 cortas. Cada vez que se oía, la iluminación parpadeaba como un mal presagio. Kane miró a su alrededor con los dientes apretados. «Mierda. Quieren que vuelva a la ciudad». Dio un paso hacia atrás, sin apartar la vista de Elena. Había cálculo en sus ojos, como si estuviera sopesando distintas opciones, aunque finalmente lo que se abrió paso por su rostro fue una expresión desesperada. «Davis, ven aquí», ordenó en voz baja, y sus ojos se desenfocaron durante un instante. Se abrió la puerta que había detrás de él y entró una mujer. Elena no sabía lo suficiente sobre uniformes del servicio para saber su rango, pero sí reconoció su nombre. La doncella de Enid Ferron se colocó junto a Kane y observó a Elena con unos ojos azules y vidriosos. La habitación se inundó de un olor leve, seco pero orgánico. Estaba muerta, pero la habían reanimado con tanta destreza que parecía viva. Elena miró a su alrededor y luego hacia la ventana. Entonces reparó en que no veía ningún edificio, solo cielo y árboles. «¿Dónde estamos?», preguntó de repente. Ni siquiera sabía cuánto tiempo llevaba inconsciente. «En Puntaferrio, la finca familiar de los Ferron», contestó Kane, mientras se ponía el uniforme de abrigo y la capa negra. «Ya te lo explicaré más tarde. Tengo que irme. No temas a Davis, no te hará daño». Elena observó a la necrómata. Era una de las criadas que había muerto para que Kane se convirtiera en inmarcesible, por lo que había dado su vida para que él alcanzara la inmortalidad. ¿La habría reanimado él? «Lo siento», siguió diciendo. «Pensé que tendría más tiempo para explicaciones. Aquí estarás a salvo.
Nadie podrá encontrarte. Volveré tan pronto como me sea posible. Davis, cuídala. Se inclinó sobre Elena una última vez y le acarició el cabello. Estás a salvo, te lo prometo. Y sin más se marchó. Elena oyó un chasquido en las paredes y el suelo, como si algo se moviera, aunque no pudo ver nada. Estaba inmovilizada en manos de una necrómata. La volvió a mirar. Davis estaba ahí de pie, observándola con una mirada perdida pero imperturbable. ¿Me das un poco de agua?, preguntó Elena al cabo de un rato. Davis sirvió un vaso de agua de una jarra que había sobre la mesa y se lo acercó a Elena. Luego la ayudó a beber, aunque solo fuera para mojarse los labios. Estaba amarga, y ella reconoció al instante el sabor del láudano. No tenía ni idea de que se podía reanimar a necrómatas hasta este punto. Esa mujer parecía viva de verdad. «Eras la doncella de Enid Ferron, ¿verdad?», preguntó Elena, que luchaba contra el cansancio que el medicamento le estaba provocando. Davis asintió lentamente, como si comprendiera la pregunta. Elena notó que le costaba enfocar la vista. «¿Has estado aquí todo este tiempo?». Otro asentimiento. Davis vocalizó una palabra en silencio. Kane. Si era cierto, significaba que le había reanimado hacía casi 7 años, pero no mostraba ningún signo de putrefacción. Elena no comprendía cómo podía ser aquello posible. ¿Por qué? ¿Por qué te haría algo así? Si la necrómata respondió, Elena ya no estaba consciente para escucharlo. Perdía y recuperaba la lucidez de forma intermitente, y cada vez que despertaba, el dolor era más profundo. Davis estaba sentada en una silla a su lado, tejiendo lo que parecían unos calcetines. El entumecimiento empezó a desvanecerse. El dolor pasó de ser una impresión distante a una carga que le pesaba cada vez más. Sentía la garganta hinchada y en carne viva por dentro, como si hubiera tenido un tubo respiratorio en algún momento. Cuando el dolor se convirtió en tan insoportable que la despertó por completo, descubrió que Kane había regresado. Estaba de pie a su lado, y cambiaba alguno de los frascos que se vertían en la vía intravenosa. «¿Qué le ha pasado al equipo médico?», preguntó Elena, que volvía a tener la lengua pastosa y seca. «Las personas que me salvaron la vida. ¿Qué les has hecho?». Kay la miró. La habitación estaba a oscuras y el uniforme negro hacía que se camuflara entre las sombras. Aún así, su cabello rubio y sus ojos brillaban en la oscuridad. «No hagas preguntas para las que no quieres oír respuesta». «¿Los has matado?», se le agudizó la voz. El chico encendió un interruptor, y toda la habitación se iluminó con un naranja tenue. «No, no los he matado. Que todo un equipo médico aparezca muerto habría despertado sospechas. Creen que salvaron a una mujer que murió ayer en un interrogatorio, y les da igual haberse pasado horas salvándote para que al final alguien acabara torturándote hasta la muerte. Están orgullosos de haber servido a la causa. Después de todo, eres una terrorista. Ellos mismos me lo dijeron». Elena sabía que estaba intentando distraerla. «¿Entonces quieres decir que los habrías matado, pero no lo hiciste porque sus muertes hubieran despertado preguntas incómodas?». La rabia iluminó los ojos de Kane. «Sí, todo esto lo hago por comodidad. Ya sabes que tengo 2 amos que me exigen exclusividad». La culpa hizo que a Elena se le formara un nudo en la garganta. «No quiero que mates a nadie por mí». A Kane se le escapó una carcajada. «¿Qué es lo que crees que hago todos los días? Mato a gente. Ordeno a otros que maten a gente. Entreno a personas para que maten a gente. Saboteo y socavo a personas que acaban muertas. Y todo lo hago por ti. Cada palabra, cada vida. Todo ha sido por ti». La habitación empezó a darle vueltas, y se le escapó un grito ahogado. Sintió que flotaba, como si la sangre abandonara su cabeza. La crueldad del semblante de Kane se desvaneció de golpe. «Espera, Elena, no pretendía, no», lo interrumpió con dureza. «No te atrevas a retirarlo». Su voz se tornó suave, suplicante. «No», repitió la chica. «Es cierto, lo que dices es la pura verdad. Todo lo que haces también es culpa mía. Cada vida». «Para», se sentó al borde de la cama y le sostuvo la mano derecha. «No sigas por ahí. No es culpa tuya. Deja de llevar sobre tus hombros la carga de toda esta condenada guerra». «Pero esto sí que es culpa mía», repuso. «Yo te hice esto. Yo te convertí en lo que eres. Alguien debería arrepentirse de ello y tú no puedes. Pero, si lo hago yo, tal vez eso baste para que algún día dejes de hacerlo». Kane apartó la mirada y no respondió. Elena observó cómo le acariciaba los dedos y deseó poder sentirlo.
¿Qué está pasando en la ciudad?, preguntó. El chico estuvo callado durante unos segundos. Alton ha muerto. Había varias unidades atrapadas bajo uno de los edificios. Consiguieron sacarlos a todos, pero el general murió en la retirada. Según nuestras estimaciones, la resistencia ha perdido al menos a la mitad de su ejército activo. Retomamos los puertos hace 2 días. No había lugar en su cuerpo que pudiera ya soportar la desesperación que le causó esa información, excepto sentirla como una lanza en la cabeza. No notó un horror que le retorciera las entrañas, no hubo sensación de vacío, no sentía su propio cuerpo, así que solo le quedaba pensar. Aún así, ha habido muchas consecuencias después del bombardeo. No imaginaron que el polvo acabaría contaminando las 2 islas. La gente ha sucumbido al pánico y a la rabia por haber perdido la resonancia, y los hospitales están llenos de pacientes que necesitan agentes quelantes. Aunque la resistencia ha sufrido unas bajas considerables, apenas hemos recuperado cuerpos para convertirlos en necrómatas, porque Durant olvidó mencionar que el compuesto anulador interferiría con la reanimación. Tienen que bombear sangre fresca en los cadáveres para poder reanimarlos, así que dudo que vuelva a pasar, al menos no a esa escala. Un consuelo nimio, pero era algo al fin y al cabo. No sé qué hacer, expresó Elena al cabo de un rato. No puedo ignorar una amenaza a la llama eterna. Kane suspiró y bajó la cabeza. Solo estaba enfadado. Siempre estás enfadado, pero no puedes soltar ese tipo de amenazas o reducir una guerra a un simple juego de reparto de culpas. Y no puedes tener a la resistencia de rehén para controlarme. Kane bajó los hombros. Elena, si mueres se acabó. No seguiré con esto, estoy cansado. Cuando la miró, vio todo el peso de la guerra en sus ojos, la carga que suponía luchar sin ver el final, impulsado únicamente por el miedo de lo que podría pasar si dejaba de cumplir órdenes. Lo digo en serio, no los mataré, pero no volveré a trabajar para ellos. Tú eres mi única condición. Si mueres, el contrato será papel mojado. Elena consiguió ladear un poco la cabeza. Hay vida para ti más allá de esta guerra. Tienes la gema. Si Murrock muere, tal vez sigas con vida y serás libre. Podrías hacer cualquier cosa. No reduzcas tu mundo a mí. Kane es un gesto que dejó los dientes a la vista. ¿Ah? ¿Tú tienes una lista de cosas que hacer después de la guerra y no la has mencionado? La chica esquivó su mirada. Haz lo que te digo, no lo que hago. Kane entrelazó los dedos con los suyos y se sumieron en un silencio tan vacío como su futuro. Podrías ser sanador, dijo Elena al cabo de unos instantes. Se estiró para sentir el tacto de su mano contra la suya. El atisbo de una sonrisa asomó a las comisuras de la boca de Kane. No me lo había planteado. Pues tienes un talento natural, aunque el trato con el paciente deja mucho que desear. Así podría compensar las muertes que llevo a cuestas, replicó sin mirarla a los ojos. No debería haber dicho nada, no es culpa tuya. Kane sacudió la cabeza y se quedó mirando la pared. Puede que eso fuera cierto en el pasado, pero creo que ahora debo asumir la responsabilidad. Elena tragó saliva. Deseó poder mover los dedos para apretarle la mano. Eres mucho más de lo que esa guerra ha hecho contigo, lo dijo tan convencida que le tembló la voz, pero Kane siguió sin mirarla. Lo digo en serio, repitió con desesperación. Igual que yo. Somos mucho más, y esa parte aún está ahí, deseando salir. Algún día dejaremos todo esto atrás. Nos iremos lejos, ya lo verás, los dos solos. Creo que podemos hacerlo. Kane no respondió, pero Elena sintió que le apretaba levemente los dedos. Te lo prometo, ya lo verás. Empezaron a cerrársele los ojos. Duerme. Te queda una larga recuperación por delante. Elena se resistió y trató de permanecer despierta. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? No te preocupes por eso. ¿Cuánto? Han pasado 4 días desde el bombardeo. ¿4 días? De repente sintió que el corazón le retumbaba en los oídos y que le dolían los pulmones al intentar respirar. Kane, tienes que avisar a Crowder de que sigo viva. No te preocupes por ellos, dijo con voz grave. No, escúchame, debes decírselo. Kane le acarició la mejilla. Descansa. Elena intentó moverse. Tenía que hacerle entrar en razón. No, prométemelo. Prométeme que lo avisarás, que te asegurarás de que sepa que voy a volver.
Si Crowder pensaba que estaba muerta, tal vez decidiera que Kane era un riesgo demasiado alto como para mantenerlo con vida. Prométemelo. Prométeme que lo avisarás. Está bien, lo avisaré, lo prometo. Ahora descansa. Notó cómo se calmaba el bombeo de sangre en su cabeza, y se relajó. Kay le colocó un mechón de pelos detrás de la oreja. Vas a estar aquí al menos 3 semanas, hasta que no haya restos del anulitio en tu sangre. La llama eterna ha desarrollado un quelante. Le dio un toquecito en la nariz. Los inmarcesibles tienen quimiatras y conocen perfectamente los agentes quelantes del metal. Elena puso los ojos en blanco. Recuperarás tu resonancia, pero tardarás bastante en recuperarte. Has sufrido varias heridas de metralla y has inhalado una cantidad importante de anulitio. No sé decirte cuánto tardarás en recomponerte. Tendrás que recuperarte con calma, mediante el descanso. Duerme. Por mucho que deteste admitirlo, la guerra seguirá aquí cuando despiertes. Capítulo 60. Junius 1787. Estar convaleciente era horrible. Elena estaba acostumbrada a que la eficiencia de la sanación resolviera los aspectos más lentos e insoportables de la recuperación. Así que verse obligada a aguantar el ritmo natural de su cuerpo le resultó muy molesto. La mayor parte de la primera semana la pasó aturdida por la medicación, con fiebre por la infección. Cuando recobró la lucidez, encontró a Kane a su lado. Tenía encima una pila de libros y documentos y los estaba hojeando. «¿Qué estás haciendo?», le preguntó tras observarlo un rato. Él levantó la mirada. «Estudiar anatomía humana para mi futura carrera como sanador», respondió con sequedad. Elena sabía que la respuesta sincera era que él tendría que convertirse en su sanador cuando el anulitio desapareciera de su sistema. Aún así, le siguió el juego. «Podemos abrir una consulta los dos juntos, como hicieron mis padres, en lo alto de un acantilado, así podremos disfrutar de las vistas y ver la marea». Kane arqueó una ceja. «¿Yo tengo algo que decir sobre esa futura vida que tendremos o vas a tomar tú todas las decisiones? ¿Tienes alguna idea que aportar?» Se hizo el silencio. La verdad es que no. Elena dejó escapar el aire poco a poco. Ya podía mover los dedos. Al flexionarlos se dio cuenta de que tenía la mano derecha vendada y los dedos escayolados, y recordó los últimos momentos en el hospital de campaña. «Casi se me olvida», dijo. «Creo que descubrí algo en el hospital». Kay levantó la mirada. «¿Te acuerdas de la obsidiana de la que te hablé? Tenía un trozo en el bolsillo cuando llegaron los necrómatas. Creo que corté una reanimación con ella». «¿Estás segura?». Entrecerró los ojos mientras trataba de recordar algo más, pero lo único que se le vino a la cabeza fue la luz roja anaranjada y el dolor. «No del todo, pero pienso que deberíamos probarla otra vez». «Bueno, tú no te preocupes por eso ahora». Cerró el libro de golpe y se acercó a cambiar las vendas. Tiró la tela. Elena notó que recuperaba un poco de movilidad. Levantó la cabeza con ganas de ver algo más. En el centro del pecho, como una costura cerrada, se extendía una profunda incisión cosida con hilo negro y alambre de cerclaje. La piel estaba hinchada, teñida en tonos amarillentos, blancos y rosados. Elena había visto más heridas de las que podía recordar. Había sido testigo de cómo los pacientes lloraban por lo que habían sido y en lo que se habían convertido sus cuerpos. Sabía lo que debía decir, las frases de aliento y confianza, que todo se arreglaría, que todo mejoraría con el tiempo. Pero, al mirar su propia herida, todo eso se le olvidó. «¡Por Dios!», exclamó. Dejó caer la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Le había dado tanto miedo que no quería seguir mirándola. «Se curará, dale tiempo», dijo Kane en voz baja mientras buscaba señales de infección. Después de haber tratado a Layla, sabía que le quedaría cicatriz, aunque intentara sanarse a sí misma cuando recuperara la resonancia y reorganizara las matrices. El tiempo para evitar marcas era limitado, y el anulitio parecía tener un efecto queloide sobre los tejidos. Respiró hondo un par de veces. Tenía suerte de seguir con vida. Unas cuantas cicatrices no eran nada comparadas con las heridas que algunos miembros de la Resistencia tendrían que soportar de por vida. Aunque conservaba todas las extremidades, los 2 ojos, las orejas e incluso todos los dientes. Lo mirara por donde lo mirara, había tenido suerte. ¿Qué importaba una cicatriz? Todo se arreglaría. Se dio cuenta de que Kay la estaba observando y se obligó a decir: «Creo que tus cicatrices son más bonitas que las mías».
Yo tuve una sanadora mejor. El anulitio en la sangre de Elena tardó 3 semanas en reducirse lo suficiente para que Kane pudiera usar la resonancia y evaluar su recuperación, aunque aún no estaba preparada para sanar de esa manera. La resonancia de Elena apenas era un murmullo en sus venas. Cuando Kane no estaba, era Davis quien le hacía compañía. Elena notó que tenía la mente cada vez más despejada y que podía hacer inventario de lo que la rodeaba. La decoración de la habitación era mínima, casi inexistente. Había una cama, un armario hasta el techo, un escritorio y una silla. El Falcon Matías había tenido unos aposentos más confortables, y eso que era un monje asceta. Cuando se lo comentó en tono de broma a Kane, este torció el gesto. «¿Es mi habitación?» Elena se quedó callada y miró a su alrededor con cierta vergüenza. «Vaya, pensaba que en una casa de campo habría habitaciones más grandes». El chico asintió. «Las hay más grandes. Me mudé aquí porque estaba más cerca de la habitación de mi madre, y después nunca me fui». «Siento haberte traído de vuelta», dijo Elena. Kane negó con la cabeza. «No ha sido por ti. Volví para echarles un ojo a los criados». Elena dudó, pero tenía que saberlo. «¿Están todos muertos?» Kane asintió. «¿Por qué los...?» El chico apartó la vista y tragó saliva mientras se frotaba las manos. «Fue justo después. No recuerdo nada. Los oía gritar en mi interior. Encontré sus cuerpos amontonados en un rincón, como si fueran alfombras viejas. Todavía estaban calientes. No me di cuenta de lo que estaba haciendo. Solo quería devolverles la vida». «¿Entonces son... ellos?» Kane sacudió la cabeza. «No sé qué son. Me gusta pensar que fui capaz de devolverles una parte de su esencia, que por eso me resultó más fácil seguir haciéndolo después. Pero lo más probable es que se muestren tal como eran porque yo quiero que lo hagan. Simplemente no soy capaz de dejarlos marchar». Cuando por fin Elena pudo usar una almohada, Davis le empezó a traer libros para leer durante las horas en que Kane no estaba presente. Sentía curiosidad por saber qué tipo de biblioteca había en Puntaferrio, pero por desgracia, Davis resultó ser analfabeta, o al menos lo era como necrómata. Elena recibía libros de temas muy diversos. Un día le entregó una enciclopedia de especies de mariposas, seguido de una antología de los primeros escritos de Cetus. Como Cetus había escrito miles de textos y cartas alquímicas a lo largo de varios siglos, los académicos solían agrupar sus obras en distintas colecciones según la temática, o la historia que consideraran legítima. Según la edición de la antología, Cetus había nacido en 10 países distintos. A veces era rey, en ocasiones sacerdote, y en algunas cartas se afirmaba que había trabajado con el mismísimo Orión. En la antología que recibió Elena, Cetus se interesaba por una antigua secta quemiata, que sostenía que la resonancia humana era la alquimización de la humanidad, y que los alquimistas eran seres ascendentes. «Parece algo que les gustaría creer a los alquimistas», comentó Kane por la noche, cuando ella le habló del tema. A él le interesaba más el estado de los pulmones de Elena que las antiguas sectas. Ella se esforzó por no torcer el gesto cuando le retiró las vendas. «¿Los inmarcesibles tienen religión?» «El sumo nigromante es nuestro dios», repuso Kane, que extendió su resonancia por las costillas de Elena, hasta el punto donde algunas de ellas se habían fracturado. «Nuestras vidas están dedicadas al servicio de su poder infinito. Si tan poderoso es, ¿por qué no da la cara y gana la guerra?» Kane levantó la vista un instante. «Es un dios, y, como habrás notado, el modus operandi de los dioses suele ser que los humanos mueran en su nombre. Aunque Sol podría destruir a los nigromantes si tanto los odia. Por algún motivo siempre son los Holfas los que se encargan de ello. Al final, uno se pregunta si le importa de verdad». Desde que le contó la verdad sobre Orión y por qué los Holfas se habían convertido en principados, Kane parecía pensar que, si criticaba lo suficiente a la llama eterna, Elena acabaría rindiéndose con la resistencia. Ella soltó un suspiro que le provocó dolor en los pulmones, y Kane pareció olvidarse de la conversación durante unos minutos. «Desde que Holfas ha vuelto a la batalla, Murrock se ha mantenido alejado del frente», dijo entonces. «Pero, si le tiene tanto miedo a Luke, ¿por qué no lo mató cuando lo capturó?» Kane negó con la cabeza. «Creo que no quiere matarlo. Las órdenes siempre han sido capturarlo con vida.
Antes creía que era porque Murrock temía que alguien más le arrebatara el mérito del golpe final, pero, después de aquella captura, creo que la razón es otra. Holfast ha combatido en el frente durante los últimos 6 años. ¿De verdad crees que, si Murrock lo quisiera muerto, no habría encontrado ya alguna manera de matarlo? 4 semanas después del bombardeo, Elena logró levantarse sin sentir que se desmoronaba. Había recuperado apenas un ápice de su resonancia, y ya no iba vendada, pero todavía le quedaba el alambre, ya que su esternón seguía muy delicado. Antes de colocarse el corsé en el pecho, se sentó frente al espejo para ver la cicatriz que se extendía entre sus pechos. No había belleza alguna en esa marca. Siempre había admirado cómo Layla lucía sus cicatrices con orgullo, cómo bromeaba y les ponía nombre. Ahora comprendía lo difícil que era estar orgullosa de ellas. Esa herida jamás desaparecería. En un momento íntimo sería lo único que estuviera a la vista. Tras contemplarla bajo la luz fría del día, Elena no pudo evitar pensar que tal vez llegara el día en que Kate no querría a alguien con una marca tan pronunciada. Hasta él querría olvidarse de todo en algún momento. Sin embargo, le resultaría imposible si esa cicatriz permanecía con ella. Él se encontraba ordenando los frascos de medicina en la mesa, pero Elena sabía que la estaba mirando por el rabillo del ojo. «Se atenuará», comentó Elena rápidamente. Le ardía el rostro. Soltó el espejo y se llevó la mano a la cicatriz para taparla. Le ocupaba toda la mano. «Cuando me ponga mejor, la trataré todos los días para que se difumine un poco más», añadió. Tocó con la mano una melladura en el hueso, justo donde se había negado a regenerarse. Podría introducir una placa de titanio para reforzar el hueso, pero con su repertorio tal vez aquello interfiriera en su trabajo. Uno de los motivos por los que los alquimistas empleaban el titanio, en la medicina, era porque había pocos que tuvieran resonancia titánica. Le tembló la barbilla. No será siempre así. Kane dejó un frasco sobre la mesa. Sus ojos plateados la miraron con determinación, como si fuera un rayo de luz atravesando una lupa. De repente, solo tenía ojos para ella. Dio un paso al frente y con suavidad, pero también firmeza, le apartó la mano del pecho. Elena sabía que él había visto esa cicatriz más veces que ella misma, y en un estado mucho peor que el actual, pero detestaba que la mirara. «¿Así es como ves tú mis cicatrices?», preguntó al cabo de unos segundos. «Cuando me miras, ¿es lo único en lo que te fijas?». Ella torció el gesto. «No». «Bien». La miró a los ojos. «Porque yo tampoco te veo así. Eres mía». Le soltó la muñeca y levantó la mano hasta que las yemas de sus dedos dibujaron toda la cicatriz, que quedó oculta bajo la palma de su mano. Elena sintió el calor de su piel, que subió hasta la curva de su cuello. «Lo eres. Da igual lo que te pase, seguirás siendo mía». Elena apenas había visto algunas partes de la casa en Puntaférreo. Dieron paseos por los pasillos tenuemente iluminados mientras se acostumbraba al dolor que sentía en el pecho cada vez que se movía. Cuando respiraba hondo, tenía la sensación de que su esternón iba a romperse. La casa estaba decorada en un estilo anticuado y recargado que hacía mucho que ya no se usaba en la ciudad. Había detalles de hierro forjado en todos los rincones. Hasta los suelos eran un entramado metálico. Tenía una belleza melancólica. En el suelo de mármol del vestíbulo había un mosaico de un dragón uróboro, dispuesto a mostrar su grandeza y su violencia a partes iguales. Elena lo analizó desde el rellano del piso superior. Los Ferrum debieron de sentirse muy orgullosos al construir esa casa. Debieron de pensar que, de algún modo, habían derrotado a los dioses. Aquella noche, Kate durmió con ella en su cama. Él había pasado las noches sentado en una silla a su lado, sosteniéndole la mano y haciendo caso omiso a las veces que le sugirió que habría otras camas en la casa. Esta vez, él cedió. Elena se acurrucó en sus brazos. Había echado de menos el calor y el consuelo que le brindaba su cuerpo. En unos días volvería a la rutina. Ya había reposado más tiempo del que hubiera querido, pero sabía que el viaje de regreso sería duro, y que no serviría de nada presentarse en el cuartel general si no se recuperaba completamente. Todo sería distinto. El bombardeo había diezmado la resistencia y había agotado sus suministros. Todo lo que habían ganado en el último año se había perdido. Y Murrock sabía que había un espía entre sus filas.
Los inmarcesibles estaban buscando a Kane. Querían sacarlo de su escondite. Pero eso no frenaría a Ylva o a Crowther cuando decidieran obligarlo a hacer lo que ellos quisieran. Tenía que volver. Sostuvo a Kane contra su pecho y sintió como el latido de su corazón vibraba en todo su torso. Lo atrajo hacia sí. La dio la cabeza y le dio un beso. Kane levantó la mano para acariciarle la mejilla, pero se detuvo. Elena sabía lo que iba a decirle, que todavía se estaba recuperando. Sin embargo, estaba harta de estar convaleciente, de tener tan poco tiempo y no dedicarlo a lo que realmente deseaba. Si tenemos cuidado, no me pasará nada, le aseguró sin apartarse. Por favor, quiero estar contigo antes de marcharme. Kane fue muy cuidadoso. Lo hicieron despacio, suave. La acarició como si fuera de cristal. Cuando la penetró, Elena sostuvo su rostro entre las manos hasta que sus frentes se rozaron. Los dedos le temblaban. «Te quiero». Tenía esas palabras en la punta de la lengua, pero vaciló durante un instante y las contuvo. Había una parte de ella que creía que, si pronunciaba esas palabras, acabarían condenados. Si quedaba algo importante por decir, siempre habría un mañana. En lugar de eso, le besó. «Te quiero». Se lo dijo en la forma en que lo atraía hacia sí, cuando se encontraban sus bocas, en cómo sus manos le acariciaban la piel, cartografiándolo, memorizando cada detalle que componía su ser, recorriendo sus cicatrices con los dedos. «Te quiero». «Te quiero». Se lo dijo en la forma en la que se dejaba llevar para que él le sostuviera. Con cada latido de su corazón, «Te quiero, siempre te querré, siempre cuidaré de ti». Estaba anocheciendo cuando se marchó. Elena salió al exterior por primera vez. Pontaferro era una mansión enorme que se curvaba hacia adentro, y tenía un patio cerrado con un jardín desbordante en el centro. Allí se encontraba Maris, impaciente, con las alas desplegadas en movimiento. Kane le llevó en volandas, y el corsé absorbió la presión de su peso. Cuando él se colocó a su espalda, Elena miró la casa. Bajo el resplandor del verano le parecía un dragón descomunal en hibernación. La fachada frontal estaba cubierta casi por completo de rosas trepaderas, y Davis, un criado anciano, que probablemente fuera el mayordomo, observaba todo desde lo alto de un tramo de escalones de piedra. Cuando Maris despegó, Elena sintió como si le diera un puñetazo en las costillas. Se dobló sobre sí misma y se le escapó un grito ahogado de dolor. Kane se puso en tensión y estuvo a punto de hacer regresar a Maris, pero ella le agarró la pierna. «Estoy bien». Estuvieron volando durante mucho más tiempo del que Elena había volado jamás. Amaris se dirigía hacia las montañas, intentando vencer la salida de la luna. Estaba tan cerca de la latencia que Lumitia era una media luna que no alumbraba demasiado. Aterrizaron en la azotea de un edificio que estaba peligrosamente cerca del cuartel general. Cuando Elena miró hacia el sur, comprendió por qué. Habían levantado un muro para demarcar el territorio de la resistencia. Ocupaba más de la mitad de la isla. Al otro lado, vio el tajo que había diseccionado la ciudad, ahí donde había estallado la bomba y los edificios se habían desplomado. El centro de la isla era un cráter. ¿Tanto hemos perdido? No, pero no tienen ejército para defender más territorio, respondió Kane con gesto sombrío. Acto seguido, se bajó y la ayudó a desmontar del lomo de Amaris. El dolor le provocaba náuseas, y tenía que esforzarse para respirar. Le apretó la mano a Kane. Aún así, no fue capaz de despedirse. Cada vez le daba más miedo que aquello estuviera llegando a su fin. Sentía que el final estaba cerca. «Ten cuidado», fue lo único que pudo decir. «Elena, por favor». Se le rompió la voz de tal manera que ella se detuvo en seco y se giró. Kane la tomó por los hombros. Sabía lo que le iba a pedir. Lo leía en sus ojos. «Huye y no vuelvas». Pero él también sabía que no lo haría, así que tragó saliva, incapaz de mirarla a los ojos. «No dejes que te hagan daño otra vez», dijo en su lugar. «No». Elena se puso de puntillas y lo hizo callar con un beso. «Ten cuidado», susurró. «No mueras». Cuando Elena apareció en la puerta con ropa de chico, e incapaz de respirar bien, la recibieron con más cautela que alegría. La tuvieron encerrada en una celda durante 1 hora, hasta que Crowther apareció para sacarla. «¿Estás seguro?», le preguntó un guardia. «Aparece en la lista de fallecidos de hace un mes». «Sí.
La encontró uno de los grupos disidentes, respondió Crowther. Sabía que la mandarían de vuelta en algún momento. Déjenla salir. Elena no sabía si los grupos disidentes dentro de los combatientes de la Resistencia existían realmente, o si era algo que se había inventado Crowther para encubrir todas sus actividades ilícitas. Buena parte de lo que hacía Kane, y también gran parte de la información que obtenía, acababa atribuyéndose a esos grupos fantasmas. Crowther parecía no haber dormido en las últimas semanas. Estaba demacrado, tenía los ojos inyectados en sangre y haber tenido que ir para sacar a Elena de la cárcel le resultaba, a todas luces, un incordio. Elena quería saber todo lo que había pasado desde que desapareció, pero apenas se abrió la puerta de su celda, Crowther ya se había dado la vuelta. «Ve al hospital. Pace está de servicio. Mañana hablamos», le espetó por encima del hombro. La enfermera Pace se echó a llorar en cuanto la vio. «Estás viva. Debería haber ido yo. Cuando me enteré de que te enviaron allí, yo no...» «Me alegro de que no lo hicieras», repuso Elena. Estaba agotada por el vuelo y el regreso. Sentía una punzada de dolor en el pecho. Se llevó la mano contra el esternón para intentar aliviar la presión. Pace la condujo a un sitio cerrado por cortinas. «¿Cómo es posible que hayas sobrevivido?» Elena repitió la excusa vaga de Crowther. «La verdad es que no lo recuerdo. Nos encontrábamos en el hospital cuando se produjo otra explosión. Cuando desperté, no sé muy bien dónde estaba. Me operaron y me dejaron sola para que me recuperara». «Déjame ver». De haber sido al revés, Elena habría hecho lo mismo, así que permitió que Pace le retirara la ropa y el corsé poco a poco, dejando al descubierto la cicatriz que le cruzaba el pecho. «¡Hala!». A Pace le temblaba la mano, pero inspeccionó la cicatriz con sumo cuidado. Está muy bien hecho». Era evidente que esperaba algún tipo de cirugía más chapucera, con cordel y cuchillos de cocina. «Sea quien sea tu cirujano, deberíamos pedirle que venga a trabajar aquí». «No llegué a ver quién era», replicó Elena. «Estoy mejor, pero mi resonancia sigue siendo inestable». Pace intentó sonreír, pero solo consiguió forzar una mueca. Por suerte, los quelantes son de las pocas cosas que todavía nos quedan. «¿Cómo de mal estamos?», preguntó Elena. Pace no dejó de moverse mientras seguía examinándola y le preparaba el brazo para colocarle una vía intravenosa. «Solo sé lo que escucho de pasada». «¿Cómo dice la gente que estamos?». Pace negó con la cabeza. «De los soldados que nos quedan, más de un tercio sigue mostrando síntomas de envenenamiento por anulitio. El viento ha cambiado de dirección, así que ya no cae polvo, pero hasta las partes de la isla que estaban intactas corren peligro, al menos hasta que llueva. Me han dicho que Alton ha muerto. E Ylva». «¿Qué?». Elena miró a Pace conmocionada. «Hace poco más de una semana. Su corazón no aguantó el estrés. Luke está desolado. Deberías ir a ver a Layla mañana. Se quedó destrozada cuando se enteró de que aparecías entre los fallecidos». No mencionó la reacción de Luke al enterarse de la presunta muerte de Elena. A ella se le formó un nudo en la garganta. «¿Cómo se encuentra?». «Todo sigue su curso. Está bastante sana». El bombardeo había dañado los cimientos de la isla y los tanques de inundación, y era imposible repararlos debido al riesgo de exposición al anulitio. La Resistencia también había perdido a casi todos sus prisioneros, ya que el edificio en el que estaban confinados se había derrumbado. Entre ellos se encontraban los detenidos de Crowther, a los que había movido para evitar que Ivy los capturara. Los daban por muertos, pero nadie podía verificar lo que sucedía en la zona de impacto. Incluso la ayuda que recibían de Nobis era muy difícil de conseguir, y había tantos heridos de gravedad que resultaba imposible evacuar a los pacientes al país vecino. El entusiasmo de la monarquía por enviar recursos y aceptar heridos de Palladia estaba empezando a decaer. La guerra había dejado de ser una contienda entre dos bandos, ahora era una caída libre de la Resistencia. Sin Alton e Ylva, el consejo se reducía a 3 personas, Matías y Crowther, con visiones totalmente opuestas, y Luke, que no se fiaba de ninguno de los dos. Crowther siempre había operado en la sombra, lo que permitía a Ylva ejercer el liderazgo con su respaldo tácito. Ahora que estaba solo, parecía encogerse y retorcerse bajo la mirada escudriñadora de Luke, como una araña fuera de su red que patalea con unas patas demasiado largas. Una parte de Elena quería dejarlo a su suerte,
Pero sabía que, cuanto más impotente se sintiera Crowder, más peligro corría Kane. Se sentó y lo observó moverse de un lado a otro del despacho, deteniéndose frente a mapas y diagramas plagados de surcos de tinta negra. ¿Cuánta comunicación has mantenido con Ferron?, le preguntó, exhausta tras el paseo desde el hospital hasta la torre. Ninguna, salvo para informarme de que seguías viva y volverías cuando tu vida dejara de correr peligro. ¿Por qué? Elena respiró hondo con dificultad. Creo que he descubierto algo. Desde que Wagner... Estuve estudiando el sello y pensando en las distintas energías resonánticas para entender el proceso que emplea Murrock. Los ojos de Crowder se iluminaron con cautela. Verás, normalmente los sellos son elementales o celestiales, es decir, de 5 u 8 puntas. Sin embargo, la piromancia de Luke emplea 7, y Wagner dibujó uno de 9 para el ritual. Kane confirmó que eran 9, así que empecé a observar las energías desde otra perspectiva. Cuando traté de visualizar cómo funcionaría, no dejaba de pensar en una sensación que tengo a veces en el hospital. Marino, ve al grano. Cuando un paciente muere, hay un pico de energía que es la inversa a la que usa Murrock para crear a los inmarcesibles. La vitalidad cambia, y durante un instante la percibo antes de que se disipe. ¿Y? Antes del bombardeo, descubrí una forma de canalizar esa vitalidad y atraparla dentro de la obsidiana. No creí que sirviera de nada, pero cuando estuve en el hospital de campaña, corté a un necrómata con ella y se derrumbó, como si le hubiera arrancado la reanimación. Crowder la miró de arriba abajo con interés. ¿Estás segura? Elena se removió en el sitio, torciendo el gesto cuando sintió un dolor que le atravesó el torso. Bueno, estaba herida, pero estoy bastante segura. Lo he repasado en mi mente una y otra vez. Deberíamos ponerlo a prueba. Trago saliva. Tengo más fragmentos de obsidiana, y cuando recupere mi resonancia puedo hacer más. Tráelos, veré a quién puedo pasarle la idea. Le hizo un gesto para que se fuera de allí. Pero Elena no se movió. No es que esperara algún reconocimiento, simplemente no pensaba permitir que Crowder siguiera explotándola. Debes de estar muy ocupado ahora, comentó. Así es, te ayudaré, pero quiero algo a cambio. Crowder arqueó las cejas. No me digas, ¿y de qué se trata? Sus ojos inyectados en sangre se iluminaron peligrosamente. Elena no se inmutó. Quiero hacer un trato. Estás haciendo cosas ilegales y ya no tienes aliados en el consejo que te cubran las espaldas. Necesitas a alguien. Me ofrezco para ser tu mano en la sombra. Te daré lo que necesites, igual que hacía Ylva, pero Kane es mi condición. La expresión de Crowder se torció en una mueca de desdén. Te tienes en muy alta estima, Marino. Elena esbozó una sonrisa amarga. En realidad no es cierto. Tú mismo lo dijiste. Soy excepcional. ¿Por qué, si no, pasaron tanto tiempo Ylva y tú manipulándome? Siempre dispuestos a aprovechar lo que podía hacer, pero dejando claro que no servía para nada más. Adelante, sustitúyeme si puedes. Los dedos de Crowder se cerraron en un puño. Entornó los ojos, pero no respondió. Elena sintió que el corazón le latía con la fuerza contra el hueso fracturado. Has empleado a Kane más allá de lo razonable. Si yo fuera una sanadora sin importancia, lo habrías matado 10 veces en los últimos meses. Te avisé, pero me ignoraste porque sabes que haré lo que sea para salvarle la vida. La rabia se hizo patente en su rostro. Pero que él esté dispuesto a hacer lo que sea no significa que tú puedas seguir exigiendo sin más. He hecho lo impensable por la llama eterna, y he permitido que él sufriera las consecuencias porque... ¿Qué otra opción teníamos? Sin embargo, después de lo que hemos conseguido, después de lo que él ha hecho, no tenemos nada que lo demuestre. Todo se ha ido al traste, y no pienso dejar que sigas obligándole a pagar ese precio mientras tú ganas tiempo. Crowder se quedó callado unos instantes. ¿Y quieres hacer un trato? ¿Eso es lo que me estás proponiendo? ¿Tu cooperación a cambio de la seguridad de Ferron? Elena se limitó a asentir. Si quien hubiera sabido que había regresado para esto, se habría arrancado el talismán antes de permitirlo. Era evidente que ella estaba aprendiendo. Ya no era tan fácil adivinar sus intenciones. Se hizo un silencio que se vio interrumpido por una carcajada de Crowder. Qué inesperado giro de los acontecimientos. Se levantó sin dejar de reír por lo bajo. De acuerdo. Sigue mis órdenes y Ferron continuará con vida. Yo no soy Ylva. No me interesa que Ferro muera antes de tiempo por una venganza personal. ¿Por qué negarle a un arma su utilidad?
aunque esa arma sea una abominación. El hombre rodeó su escritorio con una sonrisa escalofriante. ¿Sabes? A principios de este año tuve una conversación prácticamente idéntica con Ferron. Elena se mantuvo impasible y lo miró a los ojos. Mientras me seas útil, permitiré que seas tú quien apruebe las misiones de Ferron, pero si me desobedeces o me enfadas, me encargaré de... Sí, sé muy bien lo que harás, replicó Elena. Elena tardó una semana más en recuperar por completo su resonancia. En ese tiempo hizo de conejilla de indias para Chiseo. Estaban desarrollando un quelante en forma de pastilla, con el objetivo de reducir la demanda exorbitada del suero. En esa misma semana, un experto en armas le entregó una lanza de obsidiana a un joven ambicioso que quería entrar en la unidad de Luke. Antes de que regresara, los rumores de un arma de efectividad milagrosa habían llegado al cuartel general. El experto en armas no reveló sus métodos, aunque tuvo que admitir que había sido Crowder quien le había entregado la obsidiana. Todo el mundo llegó a la conclusión de que las propiedades de la obsidiana provenían de la piromancia, que la obsidiana debía de estar imbuida de un fuego sagrado y purificador. La nueva arma aseguró el puesto y la influencia de Crowder, no solo dentro del consejo, sino también en la llama eterna. Cuando por fin Elena estuvo en condiciones de volver al trabajo, le dijeron que, debido a sus heridas, ya no podría incorporarse al pabellón de emergencias y que quedaba relegada a una tarea menos exigente: cuidados paliativos y ritos de despedida. Vestía un hábito de tela pesada y negra, lleno de bolsillos ocultos en los que guardaba cristales de obsidiana, y atendía a los pacientes que no tenían salvación. Por mucho que creyera que había visto lo peor del hospital, allí comprendió que siempre había trabajado con los que tenían alguna posibilidad de sobrevivir. Ahora se sentaba junto a hombres que parecían tener el cuerpo del revés, el corazón fuera, las caras reventadas. A veces quedaba tan poco de ellos que parecía imposible que siguieran con vida. Se aferraban a ella y a menudo la confundían con otra persona mientras los atendía como si fuera un ave carroñera. A pesar de que la obsidiana había sido un descubrimiento sin precedentes, resultaba imposible mantener el ritmo de la demanda, sobre todo entre soldados acostumbrados a entrenar con acero. Aunque el borde era más afilado que una cuchilla, el cristal se partía con facilidad, lo que hacía que las armas fueran poco fiables. Aún así, descubrieron que la obsidiana no solo funcionaba contra los necrómatas, sino también contra los liches. Cuando un soldado consiguió atravesarle el pecho a un liche, este murió, y todos sus necrómatas cayeron con él. Recuperaron el talismán, y Elena lo examinó. No quedaba en él ni rastro de energía. Lo comparó con los demás y al cortarlo por la mitad, se deshizo en una arenilla más fina que el polvo. Kay la llamó esa noche, cuando el anillo le ardió un par de veces. Elena salió corriendo del cuartel general, subió a la azotea y esperó, con la mano contra el pecho para intentar aplacar el dolor insoportable que sentía. «¿Qué ha pasado hoy?», le preguntó Kane en cuanto Amaris aterrizó con pesadez sobre el tejado. No desmontó, lo que significaba que la conversación sería breve. Elena notaba físicamente cada segundo que pasaban separados, lo mucho que le pesaba. «¿A qué te refieres? Nos han ordenado retirarnos del combate con efecto inmediato. Los necrómatas y los aspirantes seguirán luchando, pero los inmarcesibles han sido apartados del frente». «Un soldado mató a un liche con la obsidiana», respondió Elena. «¿Crees que es posible que el liche haya muerto? ¿Que Murrock no pueda traerlo de vuelta una vez más?» Kane guardó silencio unos segundos. «Parece que has encontrado la forma de matarnos», dijo al fin. No logró descifrar la emoción de su voz, pero ella sintió como todo su entusiasmo se desvanecía. Había pasado mucho tiempo temiendo la inmortalidad de Kane. Consciente de que, si lo descubrían o lo apresaban, no podría escapar, lo torturarían eternamente, sin la esperanza de la muerte. Ahora era muy probable que pudiera morir. Ella lo había hecho posible, no solo no lo había salvado, sino que había creado una nueva forma de perderlo. «Ten cuidado». Él la estaba mirando con atención. «¿Te han dejado recuperarte antes de ponerte a trabajar otra vez?» Elena esbozó una sonrisa. «Sí, ya no trabajo en el pabellón de emergencias. Me han asignado una tarea menos exigente». Kane asintió. «Al menos es algo». Se hizo el silencio. Había tantas cosas que quería decirle, tantas que contarle, pero sabía que ya se había entretenido demasiado.
Si la obsidiana hace lo que creemos, la llama eterna se convertirá en una amenaza real para Murrock, y él reaccionará ante ello, explicó Kane al cabo de unos instantes. Deberían prepararse para eso. Elena se limitó a sentir mientras él relajaba las riendas. Amari se dispuso a saltar de inmediato, y el viento se levantó alrededor de sus alas. «No mueras». Debió de haberlo dicho en voz muy baja, porque Kane no respondió. Capítulo 61. Julius, 1787. Cuando Elena se quedaba sin ritos de despedida que celebrar, Crowther se aseguraba de mantenerla ocupada. Teniendo en cuenta lo útil que había sido con Mandel, él no veía motivos para no seguir aprovechándose de ella, y así reforzar su posición en el consejo. Aunque Elena se negaba a emplear la vivemancia como método de tortura, se había mostrado dispuesta a experimentar con la animancia, para encontrar una forma eficaz de sonsacarles información a los prisioneros. Y no podía permitirse cometer errores. La Elena de 2 años atrás no habría reconocido a la persona en la que se estaba convirtiendo. Ahora cruzaba límites que jamás se habría creído capaz. A veces iba tan lejos que tenía la sensación de estar correteando bajo la piel de los prisioneros, como si su conciencia ocupara por un momento el mismo espacio mental que la de ellos. Cuando eso ocurría, los prisioneros acababan enfermos, con el cerebro ardiendo, como si los hubieran envenenado. Pero el procedimiento era efectivo, así que no prestó atención a las secuelas hasta que Crowther le dijo que 2 de sus sujetos de prueba habían muerto. Nunca había matado a nadie antes, no de esa forma. A partir de entonces se volvió mucho más cuidadosa, pese a que Crowther consideraba su actitud una pérdida de tiempo y compasión. Elena descubrió que las fiebres que sufrían eran menos virulentas cuando las sesiones eran breves, pero recurrentes, como si los prisioneros desarrollaran cierta tolerancia a su poder. Una vez alcanzado ese punto, Elena podía extraer la información que deseara con mucha más facilidad. «Creo que ya sé cómo curar a Tyrus Bayard», le dijo una noche a Chiseo. La llama eterna había escogido a un nuevo general para el consejo. Habían perdido a tantos hombres durante el bombardeo que la línea de sucesión se había truncado. Hutchins tenía un buen historial, pero se dejaba llevar demasiado por la admiración que sentía por Luke. Chiseo dejó a un lado el cuchillo de obsidiana que estaba preparando, y Elena respiró hondo antes de continuar. Cuando hirieron al general Bayard, yo no entendía qué tenía que hacer. Me equivoqué al tratar la herida, como si fuera cualquier otra lesión. A principios de año ya se me había ocurrido una manera de abordar el problema, pero Titus no reaccionó bien cuando intenté ponerla a prueba. Gracias al trabajo de las últimas semanas, bajó la vista. He caído en la cuenta de que la clave está en avanzar poco a poco, para reforzar su tolerancia. Una vez que lo consiga, creo que mi idea funcionará. Chiseo la dio la cabeza. ¿Cómo? Elena se humedeció los labios. Los pensamientos y los recuerdos son como caminos en la mente. Como yo no lo sabía cuando curé a Titus, acabé dejándolo atrapado en su propio cerebro. A lo mejor ya es demasiado tarde, pero tal vez pueda ofrecerle una vía de escape si consigo entrar en su cabeza. Tragó saliva con incomodidad. Es algo que pongo en práctica en mi propia mente de vez en cuando. Recurro a la resonancia para alterar mis pensamientos y darle a mi cerebro una nueva ruta. Suena complicado, dijo Chiseo tras considerarlo. Elena agachó la mirada. Creo que tengo que intentarlo. Haz lo que consideres oportuno, intervino Crowther con cruel interés. Si matas a Bayard, pues tendremos una boca menos que alimentar. Solo intento ayudar, replicó ella tragando saliva con fuerza. Crowther terció el gesto en un gesto desdeñoso. Cuando quiera que hagas algo, Marino, te lo pediré. Acababan de enterarse de que habían enviado a Kane a Hekos, en una misión diplomática sin previo aviso. Él ni siquiera había podido ponerse en contacto con Elena directamente. Solo le había dado tiempo de enviar un mensaje en clave por uno de los canales de radio antes de partir sin despedirse. Lo único que iba bien era el embarazo de Layla, que estaba aburrida pero sana, mucho más de lo que Elena la había visto en años. No había motivos para temer un riesgo de aborto. ¿Estás bien?, le preguntó Layla a Elena, que tenía una mano puesta sobre su vientre y había cerrado los ojos para intentar distinguir el latido del bebé del de su madre y comprobar que todo estuviera bien. La frecuencia cardíaca fetal siempre era mucho más rápida de lo normal, pero percibirla junto a la de otra persona resultaba confuso.
Elena abrió los ojos, secos e irritados por el cansancio. «Sí, estoy bien», respondió, aunque tenía la sensación de estar muriéndose por dentro. Había visto muy poco a Kane en los últimos días, y ahora se había marchado, y no sabía cuándo volvería. Ya ni siquiera se esforzaba por salvar a la gente, solo pasaba los días esperando a que murieran. Layla la miró escéptica. «Pues cualquiera lo diría, porque pareces llevar días sin dormir. Pace me comentó que has estado bastante mal herida. ¿Estás ya recuperada del todo?» «Tú más que nadie sabes lo importante que es sanar bien». Elena negó con la cabeza. «No es por eso. Los turnos que me han asignado son más largos pero no tan duros. Tengo que irme. Hay mucho trabajo que hacer». «Sé que jamás me lo dirías, pero me consideras una egoísta, ¿verdad?», dijo Layla cuando se puso de pie. Elena suspiró y se miró las manos. «Has sufrido mucho, así que no te culpo por querer algo bueno en tu vida. Lo que no entiendo es por qué has tomado esta decisión precisamente ahora. Yo que tú me marcharía a Novis, donde al menos no correrás peligro». Se encogió de hombros. «Puede que tener al heredero del principado allí sirva para convencerlos de que nos envíen suministros médicos». Layla se había negado a dejar la cuarentena y todavía fingía estar presa de un brote de tos de los pantanos. «Quiero aguardar un poco más, solo para estar segura». Ria la esperaba junto con Titus en una de las salas privadas. Elena le había enviado un mensaje para decirle que quería hablar con ella sobre un posible tratamiento. «¿En qué consistiría exactamente?», le preguntó la mujer, sujetando el brazo de su marido para que no se alejara de ella. «Sería un procedimiento a largo plazo», explicó Elena, mientras se secaba las manos contra el hábito negro. «Pero si mirara lo que intentamos a principios de año, ahora ya sé cómo controlarlo, y si trabajamos despacio, con intervenciones breves seguidas de periodos de recuperación, creo que Titus podría adaptarse al proceso. La idea es curarlo sin provocar la reacción que tuvo la última vez». Ria estrechó la mano de Titus y se inclinó hacia Elena. Le brillaban los ojos. «Entonces, ¿ya lo has puesto en práctica antes?», preguntó con la voz temblorosa de emoción. Elena carraspeó, porque no quería darle demasiadas esperanzas. «No exactamente. Era un procedimiento similar, pero te advierto que conlleva ciertos riesgos». «¿Sabes lo que es el mitridatismo?», Ria negó con la cabeza. «Es una técnica que consiste en administrar dosis pequeñas de veneno con la idea de desarrollar inmunidad a él. Para curar a Titus, tendré que entrar en su cerebro y el proceso será similar, porque su sistema inmunitario responderá a mi resonancia con fiebres. Habrá que hacerle un seguimiento para mantener la reacción bajo control y hacer pausas más largas si le sube demasiado la temperatura. La idea es conseguir que tolere mi resonancia en las zonas más delicadas del cerebro». Aunque había omitido algunos detalles, todo lo que le había dicho era cierto. Ria asintió. «Sí, haz lo que consideres». La mujer se interrumpió cuando Luke abrió la puerta de la sala y entró seguido de Sebastian. «¿Qué haces, Ria?», le preguntó sin aliento. «Elena ha encontrado la manera de curar a Titus», explicó ella, sorprendida por la intrusión. Luke miró a Elena con una expresión severa, intensa y febril. «No me creo que lo estés diciendo en serio». Elena se dispuso a contestar, pero no le estaba hablando a ella, se había vuelto a mirar a Ria. «¿De verdad confías en ella después de lo que le hizo a Soren?». Elena se estremeció, y su mente estuvo a punto de lanzarse de cabeza al interior de esa dolorosa herida que aún estaba abierta en su interior. Tragó saliva con fuerza. «Soren murió, Luke. Siento en el alma no haber podido salvarlo, pero este procedimiento podría funcionar. Piensa en lo que significaría tener a Titus de vuelta». Luke la miró de nuevo con desagrado. «¿Eso es lo que te importa? ¿Cuánto puede valer a alguien para la causa?». Miró a Titus, que se había puesto nervioso al percibir la tensión en el ambiente. «¿Es que acaso solo lo ves como un efectivo militar echado a perder después de lo que le hiciste?». «¿Qué? No, eso no es lo que quería decir». La mirada de Luke era tan abrasadora como un sol ardiente. «Como le pongas un solo dedo encima, te juro que no lo hará», intervino Ria. «Gracias, Elena, es decir, sanadora Marino. Aprecio la oferta, pero creo que será mejor dejarlo». Luke asintió bruscamente, se giró sobre los talones y se marchó sin mirar atrás. Sebastian les dirigió una última mirada indecisa a Ria y a Titus antes de salir tras él.
En cuanto se retiraron, Ria se desmoronó con un jadeo y se cubrió el rostro con las manos. Elena se había quedado sin palabras. Aturdida por la conmoción, vio que Ria se incorporaba sin mirarla y sacaba a Titus de la sala. Una vez sola, Elena se puso los guantes y se dirigió hacia la torre de alquimia, pero se encontró a Sebastian esperándola dentro del ascensor. Para su sorpresa, había regresado solo y parecía alicaído. Tras una breve pausa, le tocó el hombro a Elena. «Te honra haberlo intentado». Elena no fue capaz de mirarlo a la cara, así que clavó la vista en su pecho, en el blasón solar que decoraba su armadura. «¿Por qué me está haciendo esto?», preguntó. «Todo el mundo lo ha entendido, incluso quienes consideran que me equivoqué. Luke ni siquiera ha intentado ponerse en mi lugar». Sebastián suspiró. «Ya sabes por qué». No estaba segura de saberlo, pero asintió y entró en el ascensor. Cuando se acercó a la habitación de Luke, los 3 guardias que vigilaban la puerta negaron con la cabeza al unísono en cuanto la vieron, así que Elena regresó a su propio dormitorio. Salió por la ventana y recorrió la suave pendiente del tejado para rodear el edificio. El cabello rubio de Luke resplandecía bajo la luz del atardecer. Estaba sentado sobre los talones encorvado y le daba vueltas a algo entre los dedos. Se llevó el objeto a los labios, y una llamita le iluminó las yemas de los dedos cuando inhaló. Dejó caer los hombros y todo su cuerpo pareció relajarse. Mientras lo observaba, Elena pensó lo dulce y alegre que había sido su rostro. La guerra lo había carcomido hasta los huesos. Allí sentado sin su armadura, estaba tan consumido que le recordaba el exoesqueleto de un insecto, como las mudas que las libélulas dejaban en los juncos tras la metamorfosis. Ya no quedaba nada de él en su interior. Luke exhaló lentamente y unas volutas de humo escaparon de entre sus labios. Era opio. Fumaba como si llevara haciéndolo toda la vida, con una indiferencia que a Elena le resultó espantosa. Luke se apartó la pipa de los labios al verla. Su expresión se endureció, se hizo más afilada. «Vete». «No», replicó ella acercándose. Él volvió a darle vueltas a la pipa entre los dedos, mientras apretaba los dientes con rabia. Si la golpeaba, era muy probable que Elena cayera de la torre y muriera. Se detuvo unos cuantos pasos de él. «No pude salvarlo. Ni muriendo yo misma en el intento habría podido hacerlo. ¿Habrías preferido que hubiera sido así?». En vez de responder, Luke tembló como una hoja seca a punto de caer de su rama. Parecía estar tratando de decir algo, pero se llevó la pipa a los labios y la prendió con una débil llamita. Inhaló durante tanto rato que la pipa estuvo a punto de escurrírsele de entre los dedos. Elena se arrodilló junto a Luke, por miedo a que se cayera del tejado, pero entonces él levantó la vista, encontró su mirada y ya no parecía enfadado, sino agotado. «¿Qué nos ha pasado, él?». Ella lo miró y su corazón, hambriento y falto de cariño, dio un vuelco cuando comprendió lo evidente. No era Luke el que hablaba, sino el opio. Una guerra. Desvió la vista hacia el paisaje en ruinas que se extendía ante ellos. Hubo un tiempo en el que la ciudad había sido hermosa. «Antes creías en mí», dijo con voz distante. «¿Qué he hecho para que dejes de hacerlo?». «Sigo creyendo en ti, Luke, pero tenemos que ganar esta guerra. No podemos tomar decisiones basándonos en la historia que queremos contar luego. Hay demasiado en juego». «No», replicó Luke. «Así ganaremos. Así hemos ganado siempre. Así ganaron mi padre, mi abuelo y todos los principados hasta el mismísimo Orión. Todos ganaron confiando en que el bien siempre vence al mal, y yo he de hacer lo mismo». Elena lo miró angustiada, y él chasqueó los dedos para activar sus anillos de ignición. Dejó que el fuego le lamiera la palma de la mano, que le corriera por los dedos, y lo acunó como si fuera un gatito. Cerró el puño en torno a él y lo convirtió en una única llama antes de llevarse la pipa a los labios, para prenderla una vez más. Elena apretó el puño y reprimió un estremecimiento cuando lo oyó inspirar hondo. «Pero, ¿qué pasará si no es así de simple?», insistió. «Todos los que ganan dicen que ellos fueron los buenos, pero en realidad son los que cuentan la historia. Ellos deciden cómo recordarla, y si nunca fue tan simple». Luke negó con la cabeza. Orión fue bendecido por el sol, porque se negó a renunciar a su fe. Elena suspiró exasperada, y enterró la cara entre las manos. Oyó un chisporroteo seguido del siseo de la pipa al evaporarse el opio.
Luke, por favor, déjame ayudarte. Ella hizo un amago de acercarse. Él se apartó y un inesperado destello de rabia le surcó el rostro. No me toques. Estaba acercándose peligrosamente al borde de una caída descomunal, como si lo estuviera llamando el abismo. Elena ya no sabía cómo hacerle entrar en razón ni qué decir para que la escuchara. ¿Te acuerdas de lo que te prometí la noche que viniste aquí, Luke?, le preguntó en tono suplicante. Luke no respondió. Tenía la mirada perdida. El atardecer delineaba sus rasgos demacrados, como si los cubriera de oro. Te prometí que haría lo que fuera por ti, cerró el puño. Tal vez no entendiste hasta dónde estaba dispuesta a llegar. No digas eso, le pidió como si hubiera recuperado una repentina lucidez. No hagas como si toda la culpa fuera mía. Pensaba que podrías curarlo. Ella cerró los ojos. A veces la gente muere. Ni tú, ni yo, ni nadie podemos salvar a todo el mundo, pero te pido por favor que me dejes intentar curar a Titus. No puedo. Luke se puso en pie, bajó con torpeza hasta el balcón de su dormitorio y desapareció. Llevaba 2 semanas sin tener noticias de Kane cuando, al fin, el anillo se calentó. Elena salió corriendo del cuartel general sin mirar atrás, y al llegar al tejado y ver a Kane esperándola allí, junto a Maris, estuvieron a punto de fallarle las piernas. En su uniforme impoluto llevaba una hilera de medallas, como si acabara de participar en algún acto oficial. «¿Has vuelto?», fue lo único que consiguió decir mientras extendía los brazos antes de haber llegado a su lado siquiera. Kane la trajo hacia sí para abrazarla. «¿Todo bien estas últimas semanas?». Elena se las arregló para asentir, pero acabó apoyando la cabeza contra su pecho. Estaba tan agotada que cerró los ojos, creyendo por un instante que desfallecería mientras escuchaba los latidos de su corazón. Había vuelto. No podía pedir más, pero tenía la sensación de que había pasado una eternidad, como si cada minuto de su ausencia le hubiera abierto una herida. ¿Algo va mal?, preguntó él al cabo de un momento. Todo. Nada, dijo ella. Es que creo que dejé de respirar cuando te marchaste. Kane le pasó los brazos por los hombros de nuevo, aunque con rigidez, como si su mente estuviera en otra parte. El miedo se extendió por las venas de Elena como la sangre por el agua. Levantó la cabeza. ¿Qué pasa? Kane no la estaba mirando, sino que tenía la vista clavada en la luz cegadora de la torre de alquimia. Imagino que ya lo sabrás, pero el viaje ha sido una misión diplomática. Nos enviaron a Hegos para formalizar una alianza. Llevaremos a cabo una investigación alquímica en su nombre, a cambio de que nos apoyen con los mercenarios que luchan entre sus filas. Sí, ya lo suponía. El nuevo embajador hectoviano me ha cogido cariño. Mi principal responsabilidad ahora es mantenerlo entretenido. ¿Queda alguna orden de Crowder pendiente por cumplir? Elena negó con la cabeza. No, estábamos esperando a ver qué ocurría. Querrá un informe, pero eso es todo por el momento. Kane la miró con suspicacia. ¿Nada más? En su voz se notaba cierta tensión. No, nada más. Piensa que acabas de volver. En vez de mostrarse aliviado, adoptó esa expresión tensa que se adueñaba de su rostro cuando tenía la certeza de que Elena no estaba bien, y él no sabía por qué. Dio un paso atrás y la estudió de arriba abajo. ¿Qué ha pasado? Ella lo miró desconcertada y negó con la cabeza. Nada. Elena sabía que no le creía, pues el miedo se abrió paso por sus facciones. Le habría gustado tener alguna tarea que encargarle. Estaba claro que Kane pensaba que le daban esa tregua porque a ella le había pasado algo. Finalmente, suspiró y le cogió la mano. Después de que Alton e Ylva murieran, le dije a Crowder que estaban abusando de tu colaboración, y le pedí que bajara un poco el ritmo. ¿Y él accedió sin más?, resopló incrédulo. No, hizo un trato con él. Lo de la obsidiana y la inestabilidad en el consejo lo han dejado en una posición vulnerable. Como necesitaba a alguien de su lado, le dije que yo lo apoyaría con la condición de que me deje supervisar tus misiones de ahora en adelante. En vez de mostrarse aliviado, Kane se liberó de su agarre. ¿Por qué has hecho eso?, escupió. ¿En qué momento pensaste que eso me ayudaría? Es lo último que quiero. Un pinchazo de dolor, cansancio y rabia la atravesó. ¿Por qué? ¿Me vas a decir que solo tú tienes el derecho de proteger a las personas que te importan? ¿Se supone que debo quedarme de brazos cruzados mientras ganas la guerra por mí? ¿Es así como ves lo nuestro? Hizo un gesto furioso señalando el espacio entre los dos.
Ese era el trato. Yo nunca accedí a eso. Además, no estoy haciendo nada peligroso. Ya ni siquiera me dejan salir del cuartel general. Kane la miró furioso. Venga, no seas así, le suplicó Elena. Pero Kane no dio su brazo a torcer. Un muro gélido los separaba, como si todos sus fantasmas se hubieran congregado de repente a su alrededor. La muerte los había calado hasta los huesos. La guerra era un abismo insaciable, que se lo tragaba todo. Siempre quería más, otra vida, un poco más de sangre. Los obligaba a ser mejores, más listos, implacables, rápidos y calculadores, a aceptar otra dosis de dolor. Nada era suficiente, pero Elena ya no quería sacrificar más. Lo que le quedaba era demasiado valioso como para perderlo. Aún así, de ella se esperaba que fuera dócil, que cooperara, que fuera un trofeo capaz de ofrecer consuelo cuando la realidad era muy distinta. Tragó saliva con amargura. ¿Qué esperabas que hiciera? No quiero que te involucres en esta puta guerra, exclamó Kane con la voz rota por la rabia. Me paso las horas temiendo lo que podría ocurrirte si no cumplo con mi cometido. Si me capturan, no te haces una idea de lo que... Lo sé perfectamente, lo interrumpió sin miramientos. ¿Qué te crees que hago yo todo el tiempo? Yo soy quien se encarga de curar a todas las personas que los inmarcesibles no consiguen matar. Yo traté a los prisioneros que encontraron en el laboratorio del Puerto Este, y tuve que verlos a todos morir, a todos. Soy tan consciente de los riesgos que corremos que a veces pienso que van a acabar volviéndome loca. ¿Por qué crees, si no, que me esfuerzo tanto? Se le quebró la voz y se dio la vuelta mientras la desesperación la devoraba por dentro. Se había repetido que todo mejoraría cuando Kane regresara, que podría respirar tranquila de nuevo. Pero lo único que sentía era un renovado pavor. Tenía la sensación de que todo se desmoronaba a su alrededor, sin que ella pudiera hacer nada para detenerlo. Acabaría pasando cada segundo de su vida preparándose para lo peor, incapaz de disfrutar siquiera de los momentos que compartiera con Kane. Avisaré a Crowder de tu regreso, habló con tono desprovisto de emoción, y te diré lo que quiere. Deseó desaparecer, estaba harta de todo, de suplicarle que tuviera cuidado, de no dejarse atrapar, que no muriera, que regresara con ella. Estaba harta de tratar de convencerse a sí misma de que una promesa significaba algo en una guerra como aquella. Ten cuidado, espera. Kay la agarró del brazo, no te vayas. Elena negó con la cabeza. Estoy muy cansada. No quiero que nos peleemos. No lo haremos. Ahora la miraba con más atención. Ven conmigo. Te has dejado la piel trabajando y no les pasará nada por prescindir una noche de ti. Te prometo que no nos pelearemos. Elena sintió con esfuerzo. El tiempo se le pasó como un borrón a lomos de Amaris. De hecho, casi ni notó el viento. Estaba medio dormida cuando la quimera aterrizó, así que Kay la llevó en brazos hasta la cama. Le quitó los zapatos, se sentó en el borde del colchón y le puso una mano entre los omóplatos. Kane estaba a salvo, había vuelto. Elena se despertó en cuanto apartó la mano. Tengo que comer algo y darme una ducha, explicó el chico tras una breve pausa. Ella le cogió la mano y se la estrechó con tanta fuerza que le clavó las uñas en la piel. Tuve miedo de que murieras. Dijiste que no podías marcharte sin una serie de preparativos, pero desapareciste de un momento a otro y pensé que no volverías. Tenía la voz pastosa. Te expones a un peligro tras otro y no puedo pedirte que pares de hacerlo. Ya sabes que lo dejaría todo si estuviera en mi mano, dijo acariciándole los nudillos con el pulgar. Huiría contigo sin mirar atrás. Lo sé, se le rompió la voz. No mueras, Kane. No me dejes. Kane se tumbó a su lado y no se movió hasta que Elena dejó de llorar y se quedó dormida. Cuando el colchón volvió a hundirse, Elena se despertó y lo encontró al otro lado de la cama, con el cabello húmedo pegado a la frente. Se acurrucó entre sus brazos y cerró los ojos mientras deslizaba los dedos por su piel. Lo reconocería incluso a ciegas. Kane, por su parte, le cogió la mano, hizo que se tumbara de espaldas y se inclinó sobre ella para observarla con esa tristeza indeleble tan suya, hasta que Elena levantó la cabeza y lo besó. Él subió la mano hasta rodearle el cuello, apoyando su pulgar bajo la mandíbula, y profundizó el beso lentamente. Elena le enterró los dedos entre los mechones plateados. Nunca había imaginado que llegaría a conocer a una persona de una forma tan íntima. Sabía que Kay le besaría ese punto del cuello donde su pulso era más visible. Reconocía la forma en que su cuerpo se movía al inclinarse sobre ella, el contacto de sus manos en las caderas,
la caricia de sus dientes en la cara interna de los muslos y el calor de su lengua. «Eres mía, solo mía», lo dijo mientras la besaba, ahora y siempre.